por aceptar esta entrevista con el Movimiento Jóvenes por la Democracia. Antes que nada, comenzar preguntándole quién es Susan Marley, de dónde viene el nombre de Mamá Grande y por qué la llaman así. Bueno, buenos días. Para mí es un placer tenerlo a ustedes aquí entrevistándome y me llena de mucha satisfacción porque ustedes son jóvenes. El espacio que nosotros debiéramos de dar, lo que el Estado no da esa apertura, pues la sociedad civil nos tenemos que organizar y dar ese espacio a los jóvenes, platicar con ellos, que grave a los que estamos luchando día tras día al lado de nuestro pueblo. Bueno, yo como mujer indígena, desde muy joven, quise ayudar a mi pueblo y luché para aprender a hablar español. Y como en nuestras comunidades hay muchas enfermedades, desde los 13 años yo aprendí a tomar la gota gruesa para detectar malaria y los síntomas de tuberculosis. Mi papá era un médico, era un doctor donde no hay médicos. O sea que en las comunidades no hay médicos. Pero como él, como misionero, aprendió muchas cosas y atendía a su pueblo, y donde no hay medicamento, cómo curar, cómo apoyar a una fractura y muchas cosas. Desde 13 años yo me sometí al pueblo. Yo soy especialista en tomar gota gruesa. En ese entonces trabajaba el SNEM, ¿se acuerdan? SNEM. Ajá. Ellos son los que encargaban de llevar de erradicación de la malaria. Y después pasó a tener otro nombre, no me acuerdo. Pero mi padre me enseñó cómo atender al pueblo en las diferentes enfermedades. Mi mamá era partera, era misionera. Son muy poca gente las que sabían leer. Mi esfuerzo era también aprender a hablar español, porque cuando los maestros del Pacífico que llevaban con el proyecto piloto del Ministerio de Educación, iba a las casas y nos decía buenos días, y nosotros decíamos, ay, ya nos va a matar, busquemos cómo cerrar la puerta y escondernos debajo de la cama. Y bueno, entonces, pero mi papá decía, no, buenos días quiere decir tita ñamni, que si cómo nos levantamos, que si estamos bien. Ay, papá, entonces yo quiero aprender a hablar español. Y entonces pagábamos a la gente con trueque, o sea, fruta, con lo que producimos nosotros, y ya llevábamos para que nos enseñe a hablar español. Y después, cuando ya estaba promocionando el 6º grado en la primaria, mi papá me preguntó, ¿qué deseas estudiar? Porque ahora vas para la secundaria. Y yo le preguntaba, ¿qué cosa es secundaria? Entonces, otro nivel de estudio más grande. Y después que termines eso, ¿qué una carrera tenés que tener para poder trabajar y ganar? Y entonces, pues a mí me gustaría ser maestra, porque hay muchos niños sin estudiar, son analfabetos. Y así fue. Me bachilleré y saqué el magisterio. Y bueno, desde joven, ya desde los 18 años yo ya estaba en el pueblo enseñando y me gustaba enseñar. Pero después vino la guerra. Con la guerra nos movieron y nos sacaron de nuestras tierras, perdimos todo lo que teníamos. Ay, eso fue tremendo. Pero bueno, aún en medio de la guerra estuve enseñando, ¿verdad? En formación docente. Yo toda la vida fui maestra de primaria y secundaria en formación docente. Y bueno, en tiempo de guerra estuve con la gente en Casa Baprí también. Y cuando mi pueblo sufría, con la gente, con los niños, yo también sufría. Y después de la guerra, el retorno, y con la gente nos fuimos otra vez al retorno. Las minas antipersonales, esto reventaba y se llevaba la pierna, se moría un poco de niños, los animales, las vacas, los caballos vivían disparados, se morían, y bueno, era una inseguridad tremenda. Y entonces eso me dolía mucho. Yo decía de que tenemos que ver la manera de cómo hacer público esto para que
que lleguen la gente especialista en eso, que quiten las minas. Y así logramos, pero después de la guerra en el municipio de Huasmán, con todas estas situaciones, falta de agua potable, inseguridad total, bueno, lo que hacíamos era que siempre estábamos en contacto con la gente y decir que en qué lugar puede haber minas, pero nunca se nos imaginó que las minas eran puestas más en los lugares amplios donde la gente se concentraba. Por ejemplo, en Río Coco, en una comunidad, cuando va a viajar, está en el embarcadero. Ahí la gente se aglomera con su gente, ahí, y después los que van a viajar, ahí en el bató, pues ellos se embarcan, y de ahí cuando ya salen, entonces la gente regresa. Entonces todos los embarcaderos eran minados. Y a nosotros nos sorprendió muchísimo que la entrada al centro de salud en las comunidades, ese es el lugar donde va la gente bastante, y la entrada a las iglesias. En la entrada, la puerta de la iglesia, nunca se imaginó que había demasiadas minas. La cosa es que cuando nosotros fuimos detectando eso, como sociedad civil, comunicábamos a la gente que hay que tener mucho cuidado en los lugares donde caminan, donde se reúnen, porque hay. Pero ¿sabe qué es lo que nos salvó bastante a la gente? Que no se murió la gran cantidad después de la guerra. La capa de tierra que llevó el Mitch, esa capa de tierra tenía una altura como de 1 metro sobre las comunidades. Entonces el embarcadero subió. Todas las tierras pues subió. Y entonces esa tierra al secarse se hizo como un pez, y eso ayudó bastante a la gente. Doy gracias al Señor que eso fue que ayudó mucho a nuestra gente, pero sí, murieron muchos niños, muchos amputados, y durante ese proceso pues la gente, los líderes comunales, territoriales, municipal, se reunían y reuníamos para escoger quién pudiese ser nuestro líder que trabaje orientando al pueblo sin salario. Esto dentro de la sociedad civil. Entonces la gente pues decía pues de que pues escoger los líderes que pudiesen trabajar. Y así es que después de la guerra, cuando termina la guerra ya para el 90, después de los años 90 para adelante, venimos trabajando arduamente en el retorno, y la misma población me ha elegido a mí como mamá grande, la que dirige la sociedad civil por muchos años, y corría mucho riesgo. Trabajé muchos años al lado del pueblo, pero ya después de un tiempo me dice mamá grande, para atender todo el municipio y para ir en el terreno, ir a ver la situación, cómo está, usted tiene que llevar el cargo de presidente de la Comisión Técnica de la Sociedad Civil, porque tiene que estar en el lugar. En la costa Caribe se respetan los derechos humanos, se respetan el derecho de las personas, de los hermanos del Caribe. Nuestros derechos humanos indígenas son violentados, atropellados. Nos han asesinado en 2 años muchos hombres, aproximadamente 40 hombres, como 48 heridos, baleados, inválidos, muchas mujeres violadas por los hombres armados que se llaman colonos, porque ellos operan en las montañas. Nuestros derechos son violados totalmente, son violentados, atropellados, y somos perseguidos hasta matar. Y lo más triste es que al mejor estilo ahora decapitan, agarran y decapitan y tiran sus cuerpos a merced de los animales, pues, para que coman, todo eso. Tenemos muchos huérfanos, mujeres y hombres que son estudiantes, que sus papás han
han sido asesinados, muchas viudas, y nadie responde por ello. Y hay mucha violencia en nuestros territorios por todos estos hechos. La gente despierta nuevamente en una psicosis de guerra, que es lo que ya venía superando. Hay muchas familias divididas y al otro lado de Honduras, como también han sido, o sea, han ido emigrando en todo el territorio de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá y muchas otras partes, Guatemala. Verdaderamente a la vista y paciencia, tanto del Estado de Nicaragua como también de los derechos humanos, porque ha habido medidas cautelares, pero no ha cumplido. Por ejemplo, la mina donde están los 9 o 12 pozos de oro en Morubila, estas minas han sido tomadas, ya lleva 2 años. Los misquitos no pueden ir a guiriciar artesanalmente, que al extraer ese poquito de oro diario, de ahí compra el alimento, el medicamento, útiles escolares de los niños, y si hay pacientes enfermos, entonces con ese dinero se mueven a Managua o Puerto o a Huaspán, porque cada traslado tiene un costo. El costo mínimo de solo trasladar a un paciente es de 1,000 pesos, 500 pesos, 800 pesos según la distancia. Entonces ahora perecen en sus comunidades porque no están guiriciando. Estas minas lo tienen ellos custodiado. Solo se oye medianoche de vez en cuando que helicópteros bajan, abastecen y seguramente traen el oro. ¿Y aquí quién tiene helicópteros blindados? ¿Sobre el ejército o sobre el Estado de Nicaragua? Y muchas veces cuando decimos nuestras verdades, nos tildan, nos da persecución, nos fichan, no nos dan empleo, pero así con grandes limitaciones en el alimento, con hambre, lo que sea, nuestro deber es denunciar los atropellos a nuestros derechos humanos. ¿Existe denigración o discriminación racial de parte del gobierno entonces a las comunidades indígenas en la costa caribe? Existe discriminación al no respetar nuestros derechos humanos, porque las leyes están dadas. La ley 445, los territorios indígenas no son negociables, ni vendibles, ni nada, pero lo están haciendo. Y la 5ª etapa de la ley de demarcación territorial habla sobre saneamiento de esos territorios. Entonces, al tener esa ley y al no cumplir, es como que no nos toma en cuenta. Están las leyes, pero ¿para qué vamos a cumplirle? Entonces sería como discriminar, y claro que también denigración, ¿no? Todo entra, ¿verdad? Entonces la ley de autonomía es bien clara, que se respeten nuestros derechos humanos en nuestros propios territorios, porque las comunidades indígenas no vivimos de un salario en la planilla del gobierno. Nosotros vivimos de lo que sembramos, cosechamos. Y si nosotros cosechamos, también es para abastecer el mercado local, el mercado municipal y el mercado regional. Y al no tener, al no poder sembrar como sembrábamos antes, pues entonces la familia también perece al no tener algo para consumir, perecemos. Hay hambre por eso. Y como no hay excedente, ¿qué vamos a vender para beneficiar en el estudio, en la salud de nuestros hijos, mejorar la vivienda, o comprar medicamentos necesarios, o trasladar a un paciente? Entonces estamos pereciendo de manera total. Sí. ¿Qué sentimiento tiene en estos momentos los hermanos costeños con la ley 840 o la ley del canal? ¿Qué sienten? Bueno, nosotros pensamos de que los campesinos del Pacífico son nuestros hermanos, que es lo mismo, ellos también viven de la tierra y son sus tierras, y el derecho absoluto es de los hermanos campesinos que vienen trabajando su tierra. Igual nosotros nos hemos levantado contra el gobierno para que nos haga esto, pero también nos está haciendo, y lo mismo le está haciendo a los hermanos del Pacífico, y nos duele.
y nosotros sentimos que la lucha de ellos es muy válida y lo sentimos como propio nosotros, como también ellos han demostrado que la lucha de los misquitos también está en su derecho, pues. Entonces, consideramos que las comunidades indígenas que vivimos de nuestra madre tierra, bueno, las autoridades se le pone o se le elige para cuidar, para proteger, para administrar bien, pero estos administradores son corruptos. Entonces más bien nos está despojando, más bien nos está violentando. Y nosotros no les hemos hecho daño, no les hemos hecho daño a ellos. Nosotros no tenemos armas para decir, para levantar contra ellos. Nos está masacrando, nos está extinguiendo nuestra gente y con la mano vacía. Ellos sí están armados, con armas de guerra. Y por eso ponemos toda esta culpa al Estado, porque los que andan armas de guerra solo pueden ser miembros del ejército o de la policía. Eso está bien claro en la ley 510, ¿verdad? Entonces, pues, siempre he dicho por eso, ¿qué hemos hecho nosotros después de los años 80? Entregamos en el 90 el arma por la paz, la democracia, la justicia en Nicaragua, el tiempo de... Y después nosotros no tenemos armas para levantar este gobierno, entonces ¿para qué nos hacen estos atropellos en nuestro propio territorio? Por eso que nosotros siempre exigimos la seguridad, la estabilidad, la unidad familiar en nuestros territorios. En su opinión personal, ¿cree que en Nicaragua existe una oposición verdadera hacia el gobierno o es una oposición necesitada de ciertos puestos en el poder para seguirse llamando oposición? Bueno, yo considero que tener una oposición consciente en Nicaragua es que todos debiéramos de parar y decir un solo puño, decir hasta aquí, basta. Y pensando que ahorita como se está prolongándose esta situación, hemos caído en la trampa también del manipulador, del corrupto, para tener quizás aprovechar tener una oportunidad, los que se llaman oposición, por decir los documentos legales de su partido o X o Y situación obligan a que estén ahí, pero pienso que al tener tanto asesinatos como también en el Pacífico, los campesinos, como también en la costa, es de decir, basta ya, no vamos a participar, poner las condiciones. Necesitamos un poco más de pudor, más poder, más unidad y toma de decisión. Hasta este momento pensamos que se están jugando, se están enamorando, están jugando nuestra dignidad de los más humildes. En la costa caribe, nuestros hermanos costeños se sienten representados por esta oposición, o mal llamada oposición, o como ellos se han autodenominado. Mira, lo que la gente en la costa atlántica ahora más que nunca están clamando es por una verdadera democracia, la paz, la democracia. Entonces me llaman y me dicen, ¿cómo va el partido de la democracia? ¿Cómo está? ¿Será que van a dar la oportunidad que participen? Entonces yo les digo que sí, pero al participar no estamos garantizando si el resultado va a ser lo que el pueblo dé su voto. O sea que si ellos ganaron, no sabemos si le va a dar la victoria, en el sentido de que siempre los votos ha tenido en cuestionamiento de fraude y todo eso. Entonces yo no te puedo garantizar porque es el mismo sistema del Consejo Supremo Electoral. Entonces es una demanda, una necesidad de que realmente pues logremos con carácter lo que es la democracia, la paz, la unidad en la costa atlántica. Yo me imagino que para toda Nicaragua también. Mis hermanos de Nicaragua, nos urge tener la democracia en Nicaragua para poder tener la paz,
tener empleo las familias para que pueda atender a sus pacientes. Pero hasta este momento lo que hemos visto es que los pobres campesinos misquitos humildes, los heridos, los baleados, tanto los pacientes crónicos no tienen cómo atenderse cuando son transferidos hacia la capital Managua, porque allá no tenemos hospital de especialidades. Y la forma como nos puede apoyar y estar en coordinación sería a través de la comunicación con estos jóvenes de la línea democrática que están organizados y me han visitado y han visto in situ la situación donde tenemos nuestros pacientes que son atendidos de manera externa. Tenemos que lograr la paz, la democracia, la unidad a nivel nacional para que así las comunidades indígenas en las montañas tengamos esa oportunidad de tener salud, educación, vivienda. Todo esto son demandas pues como seres humanos.